Buenas, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el templo de Zeus en Olimpia. Y tocaremos los siguientes temas. Reseña histórica, ubicación, emplazamiento, forma, circulación, accesibilidad, recorrido espacial y sistemas constructivos. Yo soy Fran Velázquez. Sergio León, Sandy Rivas Adrián Ruiz Díaz. y somos de Grecia Grupo Lobos. Grecia Lobos. Mi nombre es Sandy Rivas y hoy día les hablaré sobre reseña histórica. La historia griega se inicia más o menos a partir del año 12 a.C. hasta el año 146 a.C., la que los romanos lo someten y la convierten en una provincia de su país. Una cita de Valera Carvajal, en el año 480 a.C. se produjo la primera gran confrontación de los griegos con Oriente, determinada por la destrucción de la Acrópolis de Atenea por parte de las tropas persas en el transcurso de las guerras médicas. Este hecho marcó un hito en la historia de Grecia, que tendrá que tener así como continuidad el ascenso político y cultural de Grecia, que tuvo como primer momento el primer tercio del siglo V a.C. A partir de esos momentos, entonces la tipología de orden histórico iniciaría un interesante proceso que conduciría a la definición del modelo de templo clásico dórico de la época, tanto en la Grecia continental como en la Magna Grecia, en el que son representativos el templo de Zeus en Olimpia, el tesoro de atenienses en Atenas y el Afaia en Egipto. Durante este tiempo los griegos desarrollan su historia en tres etapas: la etapa arcaico o primitivo, Grecia clásica y Grecia helenística, que todos tienen como antecedentes la Grecia oscura. La Grecia oscura, a partir del año 1200 a.C. hasta 800 a.C. Se llamaba época oscura ya que no tenía mucha expresión artística y su arte no estaba muy desarrollado. Época arcaica, desde el año 800 a.C. hasta 500 a.C. y en esta época se desarrollaba ya más el arte, pero no estaba tan desarrollado ya que no tenía muchas proporciones y el hecho de la arquitectura no era muy desarrollado. La clásica, a partir del año 500 a.C. hasta 350 a.C. En esta época ya se empezó a desarrollar más el arte, teniendo así sus esculturas más proporción y su arquitectura siendo más proporcionada también por el hecho de la regla de las columnas, el cual viene a ser n frontal y n 2n más 1 en lateral. Y también se empezaron a aparecer los órganos. Y finalmente la época helenística, del siglo IV hasta el siglo III a.C., y en esta época más se definía porque había más libertad en tanto cultura, arte y arquitectura. Bueno, como es de saber, la cultura griega es muy rica en historia, es por eso que crearon muchos relatos mitológicos en los cuales aparecían distintos personajes como dioses, semidioses y héroes. Como mencioné, estas divinidades o personajes tenían distintas clasificaciones, como panhelénicas universales, en particulares o domésticas, y entre dioses, semidioses o héroes. Bueno, entre esos personajes están los dioses panhelénicos universales. Los dioses eran a los que rendían más culto toda la ciudad de Grecia. Estos tenían máximo poder y habitaban en Olimpia, en el monte de Grecia, y entre ellos estaban, entre los más importantes y poderosos, Zeus, el cual es como que el líder, la máxima autoridad, padre de todos los dioses y de los humanos y poseedor de rayo. Tal como le dice Norbert Zeus, para terminar con nuestros pocos ejemplos, era el señor omniponente del bien y del mal, y de la injusticia y del castigo y de la absolución, es decir, era el que tenía el máximo poder. Dioses estaba Hera, la esposa de Zeus, protectora del matrimonio y del nacimiento; Apolo, dios de la luz; Atenea, la diosa de la cacería; Demeter, la diosa de la agricultura; Poseidón, el rey del mar; Dioniso, el dios del vino; Afrodita, diosa de la belleza; y Ares, el sanguíneo dios de la guerra. Juegos Olímpicos. Según la cita de Roth de 1999, página 89, en este tipo de lugares de Grecia se desarrollaron gradualmente varios mitos relativos a los dioses y semidioses asociados a esa región. Para los primeros Juegos en Olimpia, celebrados el 776 a.C., el lugar se habría convertido en sagrado para los griegos de las diversas ciudades-estado en eterno conflicto,
De hecho, se llegó a un acuerdo aceptado por todas las ciudades-estados participantes de los Juegos, de establecer una tregua cada 4 años para que los atletas pudieran participar en ellos. Gradualmente, el lugar fue dividido en 2 secciones. La zona oeste era un recinto sagrado, con templos, altares y los edificios de los tesoros situados a lo largo del Indo Norte. Al este estaba el estadio para los juegos y las carreras de cuadrigas. Ubicación del Templo de Zeus. Se encuentra en la provincia de Élide, una de las regiones más llanas de Grecia, en la zona noroccidental de la península de Peloponeso, a orillas del caudaloso río Alfeo, en cuya orilla norte se encuentra la pequeña elevación del Monte Crónico. Exactamente se encuentra situada en la parte noreste de la península de Peloponeso, en un valle donde se encuentra enclavado el antiguo santuario, que se encuentran protegidos por macizos montañosos. Durante el siglo VI a.C., Zeus hace dueño del santuario antiguo de Olimpia y un liderato que ya va a llevar la construcción de un templo que estará dedicado solamente a él. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Ruiz Díaz y ahora yo les voy a hablar acerca del emplazamiento. Como ya sabemos, el templo de Zeus se encuentra ubicado en el santuario de Olimpia, en la región del Peloponeso. El santuario de Zeus resalta de ante los otros edificios, no solo por el hecho de que el santuario mismo de Olimpia se encuentra dedicado a Zeus, ya que si recordamos la parte de nuestra razón histórica, sabemos ya que en este santuario de Olimpia cada 4 años se celebraban los Juegos Olímpicos, un evento muy famoso en la antigüedad y que aún prospera hasta el día de hoy. Es por eso que el templo de Zeus, tanto como el santuario de Olimpia, son los principales atractivos y hacen referencia al principal dios que es Zeus. Bueno, el templo de Zeus también resalta por otras cosas, tanto como el hecho de que a través de, en el mismo santuario, desde cualquier punto del santuario, desde cualquier edificio del mismo, uno puede contemplar a este gran templo, en el cual uno recuerda la importancia que tiene Zeus en la religión griega y la importancia que tiene en sus creencias mismas, tal como lo dice Alegre Carvajal en una de sus citas. En el caso del templo de Zeus, su permanencia en un santuario hacía que su arquitectura fuese contemplada en relación con los edificios que le rodeaban, en cada uno de los cuales podía percibirse un reflejo del culto a Zeus, o, lo que es lo mismo, a los orígenes de la religión griega. Carvajal, 2017. Debido al evento que se celebraba en este santuario, que era muy importante y concurría mucha gente, la distribución y cómo se componía este santuario era muy importante. Es por ello que a través de un pequeño muro bajo se dividía el santuario en 2. En la parte religiosa y administrativa de los juegos, que era conocida como el Altis o el recinto sagrado, en la cual teníamos edificios tales como el mismo templo de Zeus, el templo de Hera y edificios como los tesoros inclusive. En la otra parte tenemos la parte deportiva, en la cual podemos encontrar, tal como su nombre lo dice, edificios dedicados al deporte, edificios dedicados en los cuales los deportistas o competidores practicaban, el estadio mismo e incluso al lugares donde se podían quedar a descansar o por el tiempo que tenían que practicar. Entre los edificios que se encuentran alrededor del templo de Zeus podemos encontrar diversos edificios, tanto de diversas funciones como de diversas épocas. Uno de ellos es el templo de Hera o Heradión, el cual se encuentra ubicado al norte de la zona en la cual se encuentra el templo de Zeus. Es de dimensiones más pequeñas que el templo de Zeus y pasa a segundo plano debido a que este santuario mismo va dedicado más a Zeus que a Hera. Después también tenemos la terraza de los tesoros, la cual era un pasadizo en la cual teníamos diversas estancias en las cuales los competidores y las diferentes ciudades que llegaban a competir con sus debidos representantes llevaban tesoros y ofrendas al dios Zeus que se exponían en esta parte. Lamentablemente, a través de los años esto ha ido desapareciendo a través de los saqueos y hoy no tenemos nada más que unas simples ruinas. Después tenemos las estoas, que en realidad en el santuario existían 2 estoas, pero la más representativa es la que se encuentra al lado oeste del templo de Zeus. Otra de las construcciones importantes que tenemos alrededor del santuario de Zeus es el altar de Zeus, la cual evoca a esta
ya común y conocida tradición del fuego olímpico, el cual era un altar que se decía estaba hecho por las cenizas de las ofrendas que le ofrecían al dios Zeus, el cual se decía que el campeón de la primera competencia tenía el honor de encender esta antorcha olímpica. También junto al templo de Zeus se encontraba el Eleuterión, el cual era la sede del consejo y era un edificio muy importante también dentro del santuario. Bueno, hablando ahora de los edificios deportivos, el más importante claramente era el estadio. Este contaba con 192.27 metros desde el punto más largo, desde los puntos más separados. Este estadio contaba con una gran explanada en la cual se realizaban los diferentes deportes y no contaba con asientos, es decir, la gente que iba a apreciarlo se sentaba en el terreno mismo. Los únicos asientos que comprendía eran para los jueces o para personas importantes. Y cabe resaltar también que en el mismo estadio no ingresaba mujeres, ya que los Juegos Olímpicos solo eran para ser apreciados. Pues tenemos el Leunitarium, el cual servía como alojamiento para los deportistas. Se encontraba al sureste del santuario mismo, el cual representaba el edificio más grande de todo este santuario. La palestra es el edificio en el cual se le atribuye a una escuela de lucha, pero en realidad la palestra fue una sala de reuniones y de eventos especiales que se realizaban en este mismo santuario de Olimpia. Bueno, ahora hablaremos del templo de Zeus, específicamente del tema de la forma. Comencemos con sus dimensiones. El templo de Zeus cuenta con las siguientes dimensiones: 64 metros de largo, 27.6 metros de ancho y 12 metros de altura aproximadamente. Digo aproximadamente debido a que el templo de Zeus en Olimpia actualmente no quedan nada más que restos, debido a la historia misma del templo, porque ha pasado por diversas situaciones y naturalmente ha quedado destruido. El templo de Zeus, así como los diversos templos griegos, se puede clasificar de diversas formas, ya sea por su número de columnas en el frente, por la etapa en la cual se está representando o por el tipo de orden que presenta. Comencemos con la clasificación del mismo. La primera clasificación que haremos será con relación de cómo están dispuestas las columnas en el templo. Este templo, el templo de Zeus en Olimpia, es considerado un templo períctero. ¿Por qué? Debido a que tiene las columnas bordean todo el templo. La segunda clasificación que tocaremos será el tipo de orden que tenía. El templo de Zeus en Olimpia es considerado un templo dórico, debido a que las columnas que presenta el mismo son de orden dórico. La tercera clasificación que tocaremos será según el número de columnas que tienen en el frente. Según el número de columnas que tienen en el frente, es un templo hexástilo. Esto se debe a que tiene 6 columnas en el frente. La última clasificación que tocaremos del templo de Zeus en Olimpia va a ser su clasificación según la época en la cual esta se construyó. Se le considera al templo de Zeus en Olimpia un templo clásico debido a que se instituye esta famosa regla dada de la época clásica de la arquitectura griega, de tener n columnas en el frente del templo y en los laterales tener 2n+1, lo cual es una regla exclusiva de la época clásica. Y tal como nos dice Alegre Carvajal en una de sus citas, la cual aparecerá aquí, el templo de Zeus en Olimpia cuenta con 6 columnas frontales y 13 columnas laterales, por lo cual se le considera un templo clásico, uno de los primeros que instauró el inicio de esta época clásica. Mi nombre es Frank y ahora les voy a hablar sobre la accesibilidad al templo de Zeus. Me gustaría iniciar indicando que los griegos consideraron al templo como un lugar súper sagrado, por lo tanto lo ubicaron en su propio santuario rodeado de un semimuro dedicado a dicho dios. Por lo tanto, al momento de ingresar nos iremos topando con diversas edificaciones con una función diferente, hasta finalmente llegar a lo que nos corresponde, que es el templo de Zeus en Olimpia. Nuestro primer encuentro es con el Prytaneo, edificio administrativo del santuario ubicado junto a la entrada. Procedemos al Filipio, templo jónico que alberga las estatuas del rey Filipo II y la de su familia. Luego de eso atravesamos el templo de Hera y el Pelopio, monumento funerario que rendía culto al héroe Pélope, para llegar finalmente al mismísimo templo de Zeus. Según señala Polit, la concepción arquitectónica del templo de Zeus cobraba sentido en relación con el espacio en que se ubicaba.
siendo realzada por las características del lugar desde el que era contemplado. Recordemos, en ese sentido, que el templo griego, entendido como encarnación del dios, estuvo muy vinculado desde el principio al espacio en el que se construía, pues de hecho cobraba sentido en función del mismo. En el caso del templo de Zeus, su pertenencia a un santuario hacía que su arquitectura fuese contemplada en relación con los edificios que le rodeaban, en cada uno de los cuales podía percibirse un reflejo del culto a Zeus, o lo que es lo mismo, a los orígenes de la religión griega. Entramos a la parte de circulación y me gustaría iniciar con una foto de la fachada principal en el que observamos cómo existe una rampa con una pendiente ligera, la cual nos ayuda o ayudaban en esos tiempos a las personas a transitar durante las ceremonias o fiestas religiosas y evitando los inconvenientes que usualmente provocan los escalones. Seguido a esto, tenemos que ingresar a través de un portón al pronaos, después al naos, todo esto de una... Soy Sergio y vamos a hablar sobre la organización espacial. En lo que conlleva de la organización espacial, vemos que la estructura está definida por tres espacios diferentes, todos colocados secuencialmente, en un eje que comenzaría por el este. En primer lugar tendríamos al pronaos, que es el lugar que anticipa al naos. Este lugar se caracteriza por una fachada de 2 columnas dóricas y sería la única entrada al naos. Luego vendría el naos, que es el lugar central del templo, que separaría el pronaos con el opistomo. Este espacio es de forma rectangular alargada y tendría columnas dóricas a ambos lados de doble columnata. Este espacio alberga la estatua de Zeus, considerada una de las maravillas antiguas del mundo. Por último tendríamos el opistomo, que es el último lugar del templo, que este carecía de una puerta, por lo cual su acceso era libre por la parte posterior. Sin embargo, no tenía un acceso directo a lo que vendría siendo el naos, por lo cual su único acceso sería por la parte posterior del templo. Este espacio se usaba para guardar corona de los Juegos Olímpicos antes de ser entregada a los victoriosos, además de guardar también los ofrendas que se daba al dios Zeus. La sella se levantó con doble piso de columnatas dóricas, incluyendo una galería en la parte alta que al parecer estaba destinada a la contemplación de la grandiosa estatua de Zeus que albergaba en su sella. Carvajal, página 335-2007. El naos estaba rodeado de doble columnata, contenía una de las más famosas estatuas de la antigüedad, el Zeus Criselefantino, en oro marfil de Fidias, cuyo taller se halla ubicado en las excavaciones junto al templo. Van Gogh Torviso, página 271, 1996. Al comparar la altura del templo de Zeus con la altura de una persona promedio, vemos que el templo es casi 8 veces la altura de una persona. Ya con esto en mente, se da un mayor aprecio a su escala monumental y cómo de importante fue este dios para dar ese impacto visual perceptible por toda la ciudad. Según señala Polit, la concepción arquitectónica del templo de Zeus cobraba sentido en relación con el espacio en el que se ubicaba, siendo realzada por características del lugar desde el que era contemplado. Carvajal, página 338, 2007. Columnas y muros. Los griegos tallaban los tambores a partir de un cubo, dejando en las 4 esquinas unos sujetadores que luego servían para transportar y colocar en obra. Debido a esto, la columna es el elemento plástico más característico. Su tratamiento determina la creación de los 3 órdenes arquitectónicos griegos: orden dórico, corintio y jónico. Por otra parte, la disposición de los muros se hace con sillares de tipo isódomo, perfectamente cortados y uniformes, dispuestos a soga y tizón.